Juan el Bautista, la voz que preparó el camino. Bajo el ardiente cielo judeo, donde el sol castiga la arena dorada y el viento susurra entre las rocas milenarias, una voz resonó en el desierto. No era la voz del poder, la riqueza ni la pompa religiosa. Era la voz de la verdad, intransigente, pura, profética. Era la voz de un hombre llamado Juan, quien llegaría a ser conocido como Juan el Bautista, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, el precursor que preparó el camino para el propio Mesías. Esta es una historia real, registrada en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la historia de un hombre que nació de una promesa, vivió en una santidad radical y murió como mártir de la verdad. Es la historia de quien enseñó al mundo que el arrepentimiento genuino abre las puertas al reino de los cielos. Nuestro relato comienza en los días del rey Herodes el Grande, cuando Judea vivía bajo el yugo romano y el templo de Jerusalén aún brillaba en mármol blanco y oro, alzándose majestuoso sobre el monte Moriah. Entre los patios sagrados, donde el incienso brotaba en espirales aromáticas y los sacerdotes realizaban sus deberes diarios, servía a un hombre justo llamado Zacarías. Zacarías pertenecía a la orden sacerdotal de Abías, una de las 24 divisiones que se turnaban al servicio del templo. Su esposa, Isabel, descendía de la línea de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Ambos eran inocentes ante Dios, obedeciendo fielmente todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero sus vidas llevaban un dolor silencioso. Isabel era estéril y ambas habían envejecido. En aquel momento, la esterilidad se veía como una vergüenza, una tristeza que pesaba sobre los hombros como una carga invisible. Llegó el día en que Zacarías le tocó a Zacarías, por sorteo según la costumbre sacerdotal, entrar en el lugar sagrado del templo para arder incienso ante el Señor. Era un honor poco común, que quizás solo ocurría una vez en la vida de un sacerdote. Mientras la multitud rezaba afuera, en el patio iluminado por el sol de la mañana, Zacarías entró en la sala sagrada. El lugar sagrado estaba envuelto en una penumbra mística. La luz de las lámparas doradas parpadeaba contra las paredes, el aroma del incienso llenaba el aire con una fragancia celestial, y el silencio era tan profundo que uno podía oír el propio corazón latiendo. Allí, frente al altar dorado, ocurrió algo extraordinario. De repente, a la derecha del altar, apareció una figura radiante. Era un ángel del Señor, y su presencia llenaba la sala de una gloria que hacía temblar a Zacarías de miedo. El sacerdote sintió como sus piernas flaqueaban, su corazón se aceleraba y el miedo se apoderaba de todo su ser. Pero la voz del ángel era firme y llena de paz. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás placer y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande ante los ojos del Señor, y no beberá vino ni bebida fuerte, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Volverá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, y irá ante él en el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres en los hijos, y los rebeldes contra la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo preparado para el Señor. Zacarías, aún en Soc, luchaba entre la fe y la duda. Su mente racional argumentó: ¿cómo puedo estar seguro de eso? Porque soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel respondió con autoridad: soy Gabriel, que está ante Dios, y he sido enviado para hablaros y proclamaros esta buena noticia. Y he aquí, serás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Fuera, la gente esperaba y se preguntaba por la demora de Zacarías en el santuario. Cuando por fin salió, no pudo hablar. Solo gesticulaba, haciendo señas, y todos entendían que había tenido una visión en el templo. Zacarías regresó a su hogar en las colinas de Judea, donde los pueblos de piedra se encuentran entre olivares y viñedos. Su esposa Elizabeth pronto concibió y durante 5 meses permaneció en reclusión, maravillándose de la gracia de Dios que había eliminado su humillación entre los hombres. Los meses pasaron lentamente en esa sencilla casa con paredes de piedra caliza, donde la luz del día entraba por las pequeñas ventanas y el olor a pan horneado llenaba la cocina. Isabel sintió crecer al niño en su vientre, un milagro viviente que latía con la promesa divina. Cuando llegó el momento del parto, Elizabeth dio a luz a un niño robusto y sano. La alegría estalló entre vecinos y familiares. Todos se alegraron con esa bendición inesperada, ese regalo de Dios para una pareja que ya había dejado de soñar con tener hijos.
Al octavo día, según la ley de Moisés, todos se reunieron para la circuncisión del niño. Era costumbre nombrar al hijo en honor a su padre, y muchos insistían, debe llamarse Zacarías. Pero Elizabeth, con sorprendente firmeza, declaró, no, se llamará John. Los familiares protestaron, confundidos, pero no hay nadie en tu familia con ese nombre. Luego hicieron una señal a Zacarías, preguntando cómo querían que se llamara al niño. Zacarías pidió una tableta de escritura, probablemente cubierta de cera, en la que las letras estaban grabadas con un agulón de bronce. Con mano firme, escribió las palabras que todos leyeron asombrados, se llama John. En ese mismo momento, como si se hubieran cortado cuerdas invisibles, la boca de Zacarías se abrió. Se le soltó la lengua, y él, que había estado en silencio durante 9 largos meses, comenzó a hablar, alabando a Dios en voz alta. Pero no eran palabras ordinarias. El Espíritu Santo vino sobre Zacarías y profetizó, su voz resonando a través de los muros de la casa. Bendito es el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y levantó una salvación poderosa en la casa de David, su siervo. Y entonces, volviéndose hacia el pequeño Juan, envuelto en simples pañuelos en los brazos de su madre, Zacarías declaró el destino de ese niño. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante la faz del Señor, para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación en el perdón de sus pecados. El temor de Dios cayó sobre todos los que habitaban en esa región montañosa de Judea. La noticia se difundió rápidamente de pueblo en pueblo, a lo largo de los senderos de piedra que serpenteaban entre las colinas. La gente comentaba asombrada, ¿qué será este niño? Porque sin duda la mano del Señor estaba con él. John creció, y su espíritu se fortaleció día tras día. Pero su trayectoria no sería común. Mientras otros chicos de su edad aprendían el oficio de sus padres en las aldeas, trabajando con herramientas o cuidando rebaños, Dios guió a John por un camino diferente. Habitaba en los desiertos de Judea, esa extensión árida y silenciosa que se extiende entre las montañas de Jerusalén y el Mar Muerto. Era una región de extremos. El calor abrasador del día daba paso al frío cortante de la noche. El paisaje estaba formado por rocas de color ámbar, profundos barrancos, acantilados empinados y raros parches de maleza. Era un lugar de absoluta soledad, donde el silencio solo se rompía por el ocasional aullido del viento o el lejano grito de un águila. Allí, lejos del bullicio de las ciudades, las sinagogas abarrotadas y los debates de los doctores de la ley, Juan se encontró con Dios de una manera profunda e intensa. El desierto se convirtió en su escuela, su sinagoga, su seminario. Mientras el sol salía y ponía el horizonte en tonos naranjas y morados, John rezaba. Cuando la luna llena iluminó las dunas de plata, meditó sobre las escrituras que habían quedado grabadas en su corazón. Su aspecto reflejaba su vocación. Juan no vestía las elegantes ropas de los sacerdotes, ni las de los fariseos. Se vestía con ropa tejida con pelo de camello, rudo, rústico, práctico. Un cinturón de cuero rodeaba su cintura, al estilo de los antiguos profetas. Su alimento era lo que ofrecía el desierto, langostas, permitidas por la ley mosaica y ricas en proteínas, y miel silvestre, que se encontraba en grietas de las rocas donde las abejas silvestres construían sus colmenas. Todo en Juan apuntaba a una vida de separación, santidad y total dependencia de Dios. No buscaba consuelo, no anhelaba reconocimiento, no deseaba riquezas. Su única pasión era conocer la voz de Dios y estar listo para cumplir su misión. Y entonces, en el momento designado por el cielo, tras años de preparación invisible, llegó el momento de que Juan se manifestara ante Israel. La palabra de Dios llegó a Juan mientras estaba en el desierto de Judea. No había duda, ni confusión. Era una orden clara, una comisión divina. Era hora de hablar. Juan salió del desierto y comenzó a predicar en las cercanías del río Jordán, ese río histórico que Israel había cruzado para entrar en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, donde el profeta Eliseo había sanado a Naamán el sirio. Era un lugar cargado de recuerdos y significado. Su mensaje era directo, sin suavizar. Arrepientaos, porque el reino de los cielos está cerca. La voz de John resonó con autoridad profética. Era como si los antiguos profetas, Elías, Isaías, Jeremías, hubieran regresado. Había poder en esa voz, una unción que penetraba hasta los corazones más endurecidos. Las multitudes empezaron a llegar. Desde Jerusalén,
Desde Judea, desde toda la región alrededor del Jordán, personas de todos los ámbitos de la vida caminaban por las vías polvorientas bajo el sol abrasador para escuchar a este extraño y magnético predicador. Los pobres llegaron, con las túnicas remendadas y los pies descalzos cubiertos de polvo. Los comerciantes llegaron, dejando temporalmente sus tiendas en los mercados. Los soldados romanos llegaron, duros y disciplinados, pero curiosos. Llegaron los recaudadores de impuestos, despreciados por el pueblo, pero sedientos de algo más que dinero. Surgieron los fariseos y saduceos, los líderes religiosos con sus elaboradas túnicas y sus meticulosas tradiciones. Juan los bautizó en el río Jordán como señal externa de un arrepentimiento interior. Las aguas del río, frescas y corrientes, se convirtieron en símbolo de una vida lavada, purificada, renovada. La gente descendía a las orillas de piedra y arena, confesaba sus pecados en voz alta, y Juan los sumergía en las aguas mientras el sol se reflejaba en la superficie ondulante. Pero John no era un predicador que buscara agradar. Cuando fariseos y saduceos se acercaron, mostrando sus ropas religiosas y esperando un trato especial, Juan los enfrentó sin miedo. «Sois una prole de víboras. ¿Quién te enseñó a huir de la ira que vendría? Por tanto, dad fruto digno de arrepentimiento, y no empecéis a decir entre vosotros, tenemos a Abraham como padre. Porque os digo que incluso de estas piedras Dios puede levantar a los hijos para Abraham». Sus palabras eran como fuego. Denunció la hipocresía religiosa, la confianza vacía en la ascendencia y las tradiciones externas. Juan insistía en que el verdadero arrepentimiento no era un ritual vacío, sino una transformación radical del corazón que producía un cambio visible en la vida. La gente, convencida en su corazón, preguntó, «¿Entonces qué haremos?». Juan respondió con instrucciones prácticas y concretas: quien tenga 2 túnicas, que las comparta con quienes no las tengan, y quien tenga comida, que haga lo mismo. A los recaudadores de impuestos, conocidos por su extorsión y corrupción, Juan ordenó, «No cobréis más de lo que os ordena». A los soldados, que a menudo abusaban de su poder para intimidar y extorsionar, les dijo, «No hagáis violencia a nadie, no acuséis falsamente y contentaos con vuestro sueldo». El mensaje de Juan era claro: la verdadera espiritualidad se manifiesta en la justicia, la generosidad, la honestidad y la satisfacción. Pero Juan no vino solo para predicar el arrepentimiento. Llegó a señalar a otro. La gente empezó a cuestionarse en su corazón: ¿sería Juan el Mesías esperado? Después de todo, Israel había estado esperando durante siglos al ungido, el libertador prometido por los profetas. La poderosa predicación de John, los milagros de la conversión genuina, la autoridad en su voz, todo eso hacía que la gente se preguntara si el reino finalmente había llegado a través de él. Pero John siempre desviaba la atención de sí mismo. Con profunda humildad y absoluta claridad, declaró, «En verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, cuyo correa no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Desatar las sandalias será tarea del más humilde de los sirvientes. Juan decía que ni siquiera era digno de ser esclavo del único que iba a venir. Continuó, con creciente urgencia, «El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es talado y arrojado al fuego». El tiempo de la paciencia divina se estaba acabando. El juicio se acercaba. Era hora de decidir. Y entonces John hizo una declaración que se convertiría en su sello distintivo: «Él debe aumentar, y yo debo disminuir». Esa era la esencia del ministerio de John. Él era la luna que reflejaba la luz del sol. Fue la voz que anunció la palabra. Fue el amigo del novio, quien se alegró al oír la voz del novio. Su alegría era completa no cuando las multitudes le seguían, sino cuando se volvían hacia Jesús. Luego, en un día que cambiaría el curso de la historia humana, Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan. John le vio acercarse por las orillas del río, caminando entre la multitud. No hacía falta presentaciones formales. Juan, movido por el Espíritu Santo, reconoció inmediatamente quién era. Y en voz alta, para que todos lo oyeran, Juan proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Fue una afirmación teológica profunda, cargada de significado. Durante siglos, Israel había sacrificado corderos en el templo como expiación por los pecados. Pero ahora, estaba el Cordero Supremo, aquel que por su propia sangre traería redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado.
Juan, reconociendo la santidad de Jesús, se retiró. «Debo bautizarme por ti, y vienes a mí». Pero Jesús instó con palabras que resonaban con autoridad divina: «Déjalo así ahora, porque así nos corresponde cumplir toda justicia». John lo entendió. Aunque Jesús no tenía pecado que confesar, se identificaba con la humanidad pecadora que había venido a salvar. Estaba inaugurando públicamente su ministerio. Estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios. Así que Juan bautizó a Jesús en las aguas del Jordán. Y justo en el momento en que Jesús salía del agua, ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, no metafóricamente, sino literalmente, como si se hubiera rasgado un velo invisible. El Espíritu Santo descendió en forma corporal, como una paloma, y se posó sobre Jesús. La luz celestial iluminó ese momento con una gloria indescriptible. Y entonces una voz, profunda, poderosa, llena de amor y autoridad, resonó desde los cielos abiertos: «Este es mi amado Hijo, en quien me complace bien». Todos los presentes eran testigos. El Padre había hablado. El Hijo había sido ungido. El Espíritu había descendido. La Trinidad se manifestó en la inauguración del ministerio del Mesías. Para Joao, eso fue la culminación de su vida y misión. Todo para lo que se había preparado, desde el vientre de su madre, convergió en ese momento sagrado. Pero la fidelidad de Juan a la verdad no terminaría en la gloria terrenal. Le llevaría al sufrimiento y a la muerte. John no respetaba personas. Predicaba la verdad a todos, ricos y pobres, religiosos y paganos, plebeyos y reyes. Y cuando el pecado se manifestaba en los tribunales del poder, Juan no guardaba silencio. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernó Galilea y Erea como tetrarca bajo dominio romano. Vivía en palacios opulentos, rodeado de lujo y poder. Pero Herodes había cometido un pecado grave y público. Había tomado para sí a Herodías, esposa de su propio hermano Filipo, mientras su hermano aún vivía. Era adulterio e incesto a ojos de la ley de Moisés. John no podía quedarse en silencio. Repetidamente, confrontó a Herodes: «No te es lícito poseer a la esposa de tu hermano». Herodías, avergonzado y furioso por la denuncia pública de Juan, albergaba un odio mortal contra el profeta. Ella quería matarlo, pero no pudo, porque Herodes temía a Juan. El rey sabía que Juan era un hombre justo y santo, y le gustaba escucharle, aunque sus palabras le perturbaran profundamente. Pero la presión de Herodías prevaleció. Herodes ordenó arrestar a Juan y ser arrojado a la fortaleza de Macaero, un palacio prisión situado en la cima de una montaña árida al este del Mar Muerto. Allí, en esa fortaleza de gruesos muros y oscuras mazmorras, John estaba encadenado. Desde la libertad del desierto abierto, donde el viento soplaba libremente y el horizonte se extendía infinitamente, John pasó a la oscuridad húmeda de una celda. De las multitudes atentas que escuchaban su predicación, pasó al opresivo silencio de la prisión. De las aguas vivas del Jordán, pasó a la quietud forzada de las corrientes. Incluso allí, John mantuvo su fe. Pero en un momento de angustia humana, comprensible para cualquier persona que sufre, Juan envió a algunos de sus discípulos a Jesús con una pregunta: ¿eres tú el que va a venir, o buscamos a otro? Jesús no reprendió a Juan por su duda momentánea. En cambio, respondió a sus discípulos: «Id y contad a Juan lo que veis y oís: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres predican el Evangelio». Eran las obras mesiánicas predichas por los profetas. Jesús estaba confirmando a Juan: «Sí, yo soy el elegido. Tu misión está cumplida, Joao. Todo lo que hiciste no fue en vano». En el cumpleaños de Herodes, se organizó una gran celebración en el palacio. Los nobles, los oficiales militares, los líderes de Galilea, todos estaban presentes. Las mesas estaban llenas de delicias exóticas, el vino fluía abundantemente y la música resonaba por los pasillos iluminados por incontables lámparas de aceite. En el apogeo del banquete, la hija de Herodías entró y bailó ante Herodes y sus invitados. Su danza agradó tanto al rey y a los presentes que Herodes, borracho e imprudente, juró un juramento necio: «Pídeme lo que quieres, y te daré hasta la mitad de mi reino». La joven salió y preguntó a su madre: «¿Qué debo preguntar?». Y Herodías, con odio frío y calculador, vio su oportunidad de venganza. Ella respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». La hija regresó rápidamente al rey y dijo: «Quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista en bandeja ahora mismo». El rostro de Herodes palideció.
La fiesta a su alrededor continuaba, pero dentro de él había un caos. Estaba profundamente entristecido. A pesar de sus pecados, Herodes reconoció la integridad de Juan, pero estaba atado por su juramento imprudente, hecho públicamente ante todos sus invitados. Su reputación, su orgullo, su palabra real estaban en juego. Con el corazón pesado pero la voluntad débil, Herodes dio la orden. Un guardia fue enviado inmediatamente a la prisión. Bajó a las oscuras mazmorras donde John estaba encadenado. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo apelación. La espada fue levantada y, con un golpe brutal, la cabeza de Juan el Bautista se separó de su cuerpo. El guardia colocó la cabeza del profeta sobre un plato, como si fuera una manjar macabra, y la llevó de vuelta al salón del banquete. Se lo dio a la joven, y ella, a su vez, se lo entregó a su madre. Así murió Juan el Bautista, no a la respetable edad de un sacerdote, rodeado de familia y honores, no en la gloria de una batalla ni en la celebración de una victoria, pero en una prisión sombría, víctima de la venganza de una mujer corrupta y la cobardía de un rey débil. Cuando los discípulos de Juan se enteraron, vinieron, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y luego fueron a decírselo a Jesús. Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, se retiró de allí en un barco hacia un lugar desierto. Su antecesor, su primo, el que le había bautizado y anunciado, se había ido. Pero antes de eso, Jesús había pronunciado palabras que resonarían a lo largo de los siglos sobre Juan. De verdad os digo, entre los nacidos de mujeres no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Piénsalo. Jesús declaró que Juan era el más grande de todos los que jamás habían nacido. Mayor que Abraham, el padre de la fe. Mayor que Moisés, que recibió la ley. Mayor que David, el rey del corazón de Dios. Mayor que Elías, que trajo fuego del cielo. Más grande que Daniel, que cerraba la boca de los leones. ¿Por qué John era tan grande? No porque realizara milagros espectaculares, las escrituras no registran ninguno. No porque escribiera libros o fundara instituciones. No porque haya acumulado riqueza o poder político. Juan era grande por su absoluta fidelidad a la misión que Dios le había encomendado. Fue fiel en el desierto, cuando nadie le veía. Era fiel predicando, cuando las multitudes le seguían. Fue fiel en el enfrentamiento, cuando los poderosos estaban enfurecidos. Fue fiel en prisión, cuando las circunstancias parecían contradecir todo lo que había creído. Fue fiel hasta la muerte, cuando podría haber retractado para salvar su vida. Juan no buscaba gloria para sí mismo, sino que constantemente señalaba a Jesús. Entendía que su vida tenía un solo propósito: preparar el camino del Señor. Y cumplió este propósito con excelencia. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. El arrepentimiento sigue siendo la puerta al reino de Dios. La confrontación con el pecado sigue siendo necesaria. La humildad de señalar a Cristo, en lugar de buscar reconocimiento personal, sigue siendo la marca del verdadero siervo de Dios. Juan nos enseña que la grandeza a los ojos de Dios no se mide por la popularidad, la longevidad o el éxito aparente. Se mide por la obediencia, por la fidelidad, por la integridad que permanece firme cuando todo a su alrededor se derrumba. La historia de Juan el Bautista nos enfrenta a preguntas profundas. ¿Estamos dispuestos a vivir radicalmente para Dios, incluso cuando eso significa renunciar a la comodidad y la seguridad? ¿Tenemos el valor de decir la verdad, incluso cuando es impopular o peligrosa? ¿Somos capaces de disminuir para que Cristo crezca en nuestras vidas? Juan vivió solo unos 30 años. Su ministerio público duró quizá 2 años. Terminó sus días decapitado en una prisión lúgubre. A ojos del mundo, tu vida podría parecer un fracaso o una tragedia. Pero a ojos de Dios, Juan el Bautista fue un éxito rotundo. Cumplió perfectamente el propósito para el que fue creada. Preparó el camino del Señor. Señaló al mundo el Cordero de Dios. Y a través de su vida y muerte, testificó que vale la pena sacrificarlo todo por la fidelidad al Dios viviente. La voz que clamó en el desierto hace 2000 años aún resuena hoy en las páginas de las Escrituras, llamándonos al arrepentimiento, a la justicia, a la humildad y, sobre todo, a mirar hacia Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nosotros, como Juan, seamos fieles a nuestra vocación, sea cual sea. Que nosotros, como Juan, siempre apuntemos a Cristo y no a nosotros mismos. Y que nosotros, como John, permanezcamos firmes en la verdad, cueste lo que cueste.
Esta fue la historia de Juan el Bautista, la voz que preparó el camino, el profeta que vivió lo que predicaba, el mártir que murió como vivió, fiel hasta el final. Amén.